Bueno, estamos en medio de la celebración del Bicentenario. Estaba Evelio Armas haciendo un análisis de cómo... llega ahí una parte para que luego sigamos con de cómo interpretar estos 200 años ahora. Exacto, ¿no? Decíamos que el siglo XIX, un siglo donde la política es la revolución de independencia, la forma de lucha, la guerra de independencia, donde el pueblo se organiza como ejército para librar una guerra en todo su sentido, pues. El siglo XX, la lucha por la democracia, en la cual la forma de lucha ya no es la guerra, sino la organización en partido. Y los países que no logran su independencia en el siglo XIX, sino que la logran en el XX, tienen una participación muy activa los partidos, y el pueblo se organiza en partido para lograr la independencia y para lograr la democracia. El siglo XXI, el siglo de los movimientos sociales. Indiscutiblemente es la forma de lucha para la profundización de la democracia, que es el actual. Entonces nosotros vemos hoy una diferencia muy grande entre la sociedad y el Estado en lo que se refiere a la cuestión de la independencia. Una sociedad que tiene una enorme conciencia de la independencia, que se expresa, por ejemplo, en la Constitución Nacional. El preámbulo de la Constitución Nacional tiene un solo párrafo. Y en ese párrafo se habla de la autodeterminación de los pueblos, se habla de la Unión Latinoamericana, se habla de algo trascendental que es la democratización de la comunidad internacional. Es ese anhelo del pueblo venezolano de contribuir a la constitución de un mundo multipolar, ¿no? Y vemos un Estado que, por el contrario, ¿no? Sigue viendo en la forma de lucha del siglo XIX su forma de lucha. Da como risa, ¿no? Yo diría que peor. Que la última referencia que tenemos nosotros a la lucha armada, a la violencia contra el imperialismo y contra todas esas cosas, ¿no? Que fueron superadas hace 2 siglos en el mundo, ¿no? La última referencia es la que tuvimos hace 15 días del gobernador Adán Chávez, ¿no? Entonces es un gobierno y no solamente un gobierno, un Estado, porque el resto de las instituciones del Estado andan en la misma onda, ¿no? Que por cuidarse del imperialismo de hace 200 años, ¿no? O del imperialismo de hace 100 años, está entregando soberanía de una manera que compromete alarmantemente nuestra independencia. Ivo. Sí, yo quisiera, volviendo un poco al tema del 5 de julio, yo quiero que, sobre todo en este periodo donde la historia se ha manoseado tanto y se ha vuelto una especie de caldo baboso y gelatinoso, donde nadie sabe qué cosa es qué, la historia es una cosa muy seria y hay que tratar de abordarla con la mayor seriedad. Lo primero es entender, y yo separo esto muy claramente, que la guerra de independencia es una cosa y el 5 de julio es otra. El 5 de julio no generó la guerra de independencia. El 5 de julio fue un proyecto que tenía Miranda en el cual no estaba planteada la guerra tan sangrienta como se volvió. La guerra de independencia fue un error histórico en cierta manera porque Venezuela perdió más de la mitad de su población en un enfrentamiento sumamente cruento y sangriento que no lo valía una capitanía general. Es decir, si el Imperio Español se hubiese jugado esa cantidad de muertos que hubo aquí por, digamos, lo que hubiera sido Lima en ese momento, que era más civilizada que París incluso, quizás uno hubiera dicho, bueno, que había mucho que perder. Venezuela era un lugar donde no había ni siquiera un periódico en ese momento. Es decir, una de las anotaciones importantes de Humboldt, cuando vino para acá, es decir, todos los países y todas las ciudades latinoamericanas de más de 30.000 habitantes tienen por lo menos un periódico. Caracas no lo tenía. En Caracas lo que se hacía, y lo anota Humboldt, era que se cantaba y se bailaba, y éramos muy fiesteros, según nos anota en ese momento, cosa que no ha cambiado en cierto sentido tampoco. De manera que... Pues malo, no, para nada. Y lo que pasa es que nos han querido imbuir de una especie de guerrerismo absurdo que este pueblo jamás ha tenido. Nosotros no somos guerreristas. Cuando caímos en la guerra fue por errores, repito, y situaciones que se fueron de las manos y que no tenían por qué haber sido así, que nos llevaron a ese 1814 tan dramático, donde y después al decreto de guerra-muerte. Perdón la interrupción, pero es que hay teorías muy estudiadas en Venezuela que dicen que la independencia no fue una acción procurada por nosotros como sociedad, sino que habría que comenzar a verla como una consecuencia de la crisis de la colonia española. Es que hay muchas variables. Además, hay que entender, en la Primera República se da un hecho que los cultores del Libertador nunca dicen, y es que el Libertador traiciona a Miranda, se lo entrega a Monteverde, cuando ya estaba pautado que él iba a salir por La Guaira.
¿Por qué sucede esto? ¿Por qué aquellas famosas palabras de bochinche, bochinche, bochinche? Bueno, señores, porque primeramente en Venezuela tenemos que entender lo que debe haber sido la presencia de Miranda. Miranda venía de luchar batallas como la de Valmy. Eso no son las batallas de la independencia, esas son batallas donde hubo un movimiento de infantería de más de 100.000 hombres. Las batallas de la independencia, la que más gente tuvo no llegaría ni a 15.000. Hay que tratar de entender eso. Venía de luchar con las huestes de la Revolución Francesa, que tenían en ese momento la milicia más avanzada del mundo de ese tiempo. Entonces hay que entender que ese hombre, que era el hijo de la panadera, textualmente hablando, y así lo conocen los historiadores, llegase a Venezuela, un hombre que no tenía el abolengo, no tenía el apellido, no tenía nada, y que aquí era comúnmente despreciado, es el hombre que viene a solucionar muchos de los problemas, pero al cual se opone la casta que en ese momento dominaba, porque Venezuela sí tenía muchas castas basadas en divisiones raciales. Aquí había cuarterones, quinterones, zambos, una cantidad de clasificaciones, y hasta para ir a la universidad usted tenía que sacar un certificado de pureza de sangre. Eso fuimos, no nos debemos avergonzar de lo que fuimos, hay que entenderlo para a partir de ello hacerlo. Pasar por alguno de esos renglones había que comprarlos, ¿no? Sí, y mucha gente siente vergüenza en esculcar la situación humana del Libertador. No, para nada, no caigamos entonces en hacer Venezuela heroica, donde hubo hombres con gestas muy importantes y donde hubo hombres como el Libertador cuya genialidad no demerita los momentos oscuros y difíciles de su vida. Eso no tiene para nada, no tiene por qué ser una vergüenza ni nada. Entrando nosotros al siglo XX, tengo que estar de acuerdo con el profesor que lo lamentable es estar reviviendo permanentemente eso para vivir de ello, hacer el patrioterismo como una especie de franquicia. Entonces, y eso, una especie, fíjense, el melange, el batido es duro. Por un lado, una independencia mal contada, mitificada y mentida, completamente mentida. Casi todas las cosas que se dicen son unas barbaridades que los historiadores nos han atestiguado cuánto están errados. Y por otro se nos mezcla una especie de gesta de la guerrilla. Señores, en Venezuela la guerrilla fue militarmente completamente derrotada. Es el único país de Latinoamérica donde el ejército se enfrentó a la guerrilla y la barrió. Además, un error reconocido por los autores intelectuales. Absolutamente, que dijeron, nos hemos equivocado. ¿Cuál es el valor político que le otorga el gobierno al darle la dimensión que le ha venido dando desde hace un año para acá, preparando toda esta escena? ¿Cuál es el valor político que el gobierno le asigna a esta fecha? ¿Por qué tiene que sacarle punta, filo? ¿Por qué se ha preparado tanto para esto? Porque la independencia es un sentimiento que llevamos muy dentro, muy en el espíritu, que forma parte de lo que nosotros somos como pueblo. Fue una gesta que nos marcó definitivamente, que se convirtió en parte de lo que es nuestro ser. Ahora, de acuerdo al análisis, la línea de análisis en la cual estamos coincidiendo, es que se está mitificando y se está maximizando una forma de lucha que fue superada por la historia. En el siglo XIX, y cuando tú hacías el recuento y hablabas de las milicias y hablabas de todos estos movimientos, ese era el siglo XIX, y los grandes hombres del siglo XIX, Napoleón, Bolívar, se distinguieron como líderes no solamente políticos y líderes espirituales de sus pueblos, sino como grandes estrategas militares, porque esa era la política. Claro. ¿Sí? Pero ya en el siglo XX encontramos que las grandes figuras son Gandhi, Martin Luther King, Mandela, ¿no? Que son gente que está vinculada a los movimientos populares. Vivo todavía Mandela, ¿no? Gandhi y su gran alianza con el Partido Nacional del Congreso en la India, ¿no? Eran movimientos populares cuya vanguardia la constituían no ejércitos, sino partidos organizados, partidos políticos. Esas eran las batallas del siglo XX, por lo que quedaba de los países dependientes, la guerra, la batalla por la democracia dada en estos términos, los términos de una lucha política donde los actores fundamentales era el pueblo organizado en partidos políticos. Pero ya ni siquiera eso hoy se puede reivindicar en el siglo XXI como la única forma de lucha, ¿no? Hay una discusión muy pertinente al respecto, por ejemplo, ¿no? Si lo que nosotros debemos, si el destino de Venezuela se agota en una alianza de partidos políticos como la Mesa de la Unidad, por ejemplo, o quienes están proponiendo una alianza superior, ¿no? Una alianza no solamente de partidos, sino de partidos y movimientos sociales, ¿no? Y de dónde viene, y cuál es la importancia, o una de las importancias que una alianza como esta tiene, el mantenimiento de la independencia.
la independencia como país. Nosotros no la logramos hoy organizando unas milicias y organizándonos contra una invasión y comprando armas y armando el ejército, y porque hoy esas no son la forma de dominación, ¿no? Eso quedó en la historia. Yo quisiera complementar esa pregunta abierta que dejó Marilena y que nos pone allí a todos siempre a pensar, ¿por qué el gobierno insiste en el mito? Todo populismo insiste en el mito. Toda revolución insiste en mitificar. Stalin tuvo a Lenin, Fidel tuvo al Che Guevara, y nosotros pues estamos creando una especie de barullo, repetimos, porque esto no sé si llamarlo revolución, en algunas cosas pudiera hacerlo, en la mayor parte de las cosas no es sino más del pasado regurgitado permanentemente, un pasado que no acabamos nunca de superar. Y fíjense ustedes, la enfermedad actual del presidente actualmente nos está poniendo de nuevo el dilema del 98 en la mesa, solamente que con 14 años perdidos, en los cuales democráticamente hemos avanzado muy poco. Decimos, tenemos los problemas intactos, tenemos una inflación que no hemos tocado, que por el contrario se ha agravado. Tenemos un problema de gobernabilidad muy serio, tenemos un problema de centralismo. En otras palabras, si no estuviese hablando en el año 2011, este discurso pudiera ser perfectamente en 1998. Totalmente. No estamos superando y estamos repitiendo la historia. De nada me sirve a mí con ponerle 20 velas a Bolívar y coronas a Miranda. Ellos tuvieron sus retos y los enfrentaron. Nosotros tenemos el nuestro y lo estamos eludiendo. El problema que nos presenta el presidente es la falta de gobernabilidad. De lejos no se gobierna. Firmar decretos de lejos no es gobernar. Hacer partidas, mandar videos y fotos, eso no es gobernar un país. Hay que entender que gobernar un país es estar en el sitio. Si usted lo asume y está allí, bien. Si no, delegue en quien pueda hacerlo. Es una cosa de función pública. Aquí nadie está personalizando. Todos tenemos el mejor deseo, que el presidente como ser humano se recupere, mejore y vuelva a ser el que siempre fue. Ahora bien, el país supera al presidente como ser. Es un ente superior porque es un ente colectivo y es un ente que tiene que seguir andando, no obstante lo que pueda pasarnos a uno y cada uno de nosotros aquí. De manera que hay que entender que este país no es un hombre, y quien entendió eso así, lo entendió mal, y Venezuela se lo va a hacer rectificar. No somos una persona, no estamos vinculados a Chávez, y le recito a Rocio, justamente en 1811, hace 200 años, ser independiente significa que no vamos a depender de ningún país. Eso es. Clarísimo. ¿Estamos todavía espacio en esta parte o vamos a ir al corte? No, vamos al corte. Vamos al corte. Regresamos.